Con la dirección de Jimena Alexia y la dramaturgia de Luis Miguel Osorio, se presenta en el Teatro Casa Fuerte de Emilio Elinio Fernández la puesta en escena Un final con beso mexicano. Emilia, una mujer soñadora, fanática del cine de oro, es la protagonista de esta historia. Y a través de sus sueños, pero bueno, mejor dejemos que ellos sean los que nos platiquen. El dramaturgo Luis Miguel Osorio y su directora Jimena Alexia, quienes nos acompañan esta mañana aquí en la cabina, José Vasconcelos. Gracias por estar con nosotros, Jimena, Luis Miguel. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Hablar de la época de oro del cine mexicano puede ser apasionante para muchos de nosotros. ¿Cómo fue el acercamiento, quizá primero, Luis Miguel, a este tema para conocer un poco el origen? Mira, como muchas personas de mi generación, pues yo crecí viendo las películas del cine mexicano en la tele, Pedro Infante, Las Rumberas, que curiosamente en esa época las pasaban a las 12 de la noche, porque en los años 80 todavía había esa censura, entonces, pero Pedro Infante, Jorge Negrete, Fernando Soler, esa fue una parte de mi formación artística, si se puede considerar así, y entonces con todo este bagaje lo descargué en una obra. Jimena también tiene la experiencia con su mamá que se sentaban a ver las películas de Cantinflas y todo eso. Entonces creo que hicimos muy buen clic en ese sentido, coincidimos. Y esta obra nace de un juego escénico que empezamos en la Casa del Indio Fernández entre funciones. Jimena, Zárate, el Califa, que es otro de nuestros actores, y Mauricio Estrada, que de repente empezaban como buenos actores, empezaban a jugar a hacer la doña, a hacer varios personajes, y de ahí surgió la idea de hacer esta obra, que digamos que es la segunda parte, porque yo tengo una primera parte que es un final con beso, pero que está basado en las películas de la época de oro de Hollywood. Uh-huh. Que esa es un poquito más romántica, más dramática, pero esta es comedia, es una comedia dirigida maravillosamente por Jimena, con un tono delicioso que al público lo va a hacer reír. Pero sí me gustaría aclarar una cosa: no son escenas aisladas, no son viñetas, sino es una historia que se cuenta a través de esas escenas icónicas del cine mexicano que la mayoría de las personas mayores de 30 años conocen. Y es la historia de Emilia. ¿Quién es Emilia? Porque es fanática del cine mexicano. Aunque la pregunta es necia, porque es muy bueno el cine mexicano en la época de oro, ¿verdad? Pero ¿qué es particularmente lo que le gusta a Emilia de esa época? Pues bueno, Emilia aquí se viene transformando al personaje de Blanca de Castejón, que sabemos que es la actriz de Escuela de Vagabundos, ¿no? Y bueno, pues ella es el hilo conductor de la historia, que pues va contando que a ella le hubiera gustado como vivir esa época del cine de oro mexicano, vivir un amor de película, de esos eternos. Yo, Jimena, en la vida real, ¿no? Yo, no, ya me deslindé de eso. Pero Emilia sueña con ese amor, sueña con esto, ¿no? Como de vivirlo. Entonces, como que entre sus sueños, ella lo que va viviendo es este tipo de escenas que se van recreando y se va reencontrando en sus sueños con personajes de la época que la hacen vivir como lo que son esos amores de esa época, como Jorge Negrete, Pedro Infante, Sara García, María Félix, porque hay dos María Félix, una María Félix real, buena, y otra María Félix falsa, ¿no? Entonces, ahí hay un debate entre dos María Félix, pero que todo el tiempo la están acompañando, la están guiando. Sale el Santo, Pedro Infante, Pepe el Toro, o sea, todos esos personajes se le van apareciendo y que la hacen de alguna manera en sus sueños ir viviendo lo que era el cine de oro mexicano. Y bueno, que también el mensaje que le dejan es: no desistas, algún día te llegará ese amor que sueñas bonito de esa época, ¿no? De película del cine de oro mexicano. Su Pedro Infante a la puerta. Su Pedro Infante, claro, su Jorge Negrete o lo que ella elija. O lo que más les interese. Que hay una gran variedad en ese sentido dentro de la época de oro del cine mexicano. Pero aquí sí me gustaría preguntarte, Jimena, los retos que implica de pronto a armar de esto mismo que nos acaba de decir Luis Miguel, que no son viñetas, no son escenas, sino es una historia. Uh-huh. ¿Cómo darle el diálogo, cómo darle el eje para que vaya circulando esto que es de una u otra manera una recuperación de varias historias? Pues mira, sí fue un reto que le puse también a mis actores, bueno, y aparte también como directora y demás, que bueno, también comparto escena,
porque la línea es que salgan los actores vestidos de negro y hagamos teatro dentro del teatro. Entonces, entrando una vez a escena, nos ponemos elementos de los personajes para que también sea muy simbólico, y ahí el reto que el público ve de los actores es que tenemos 3 segundos o 5 segundos para ponernos el sombrero, el bigote, la bata, la peluca, ver cómo nos transformamos en estos personajes en cuestión de segundos. Y ya al momento de transformarnos al personaje, volteamos y somos el personaje. Y sobre todo mantener como una misma línea todos los actores, que es comedia y farsa al mismo tiempo. Entonces es combinar esto y mantener este ritmo y este tono durante toda la obra. También es un reto, ¿no? Porque no nos podemos bajar de ahí y no nos podemos deslindar, sino todo el tiempo mantener esto para que el público también entre con la obra, y sobre todo que también lleva un ritmo muy rápido. A pesar de que dura media hora, también ese es el reto, que tenemos que mantener el ritmo para que nunca se caiga la obra y siempre mantenerlo, y que el público se mantenga siempre con nosotros metido en esta historia. Entonces creo que ese es el reto más complicado, que los actores mantengamos el ritmo y en escenas nos tengamos que cambiar y transformar en personaje en 5 segundos, y que creo que lo hemos logrado. Y tratándose de la época de oro del cine mexicano, el melodrama pues es el rey es el género rey, ahí que está pues vagando por ahí por todos los demás géneros. ¿Cómo se plantea justamente el melodrama a través de la música? ¿Existe la música original de estas películas? ¿Se retoma? ¿Qué pasa? Sí, claro, bueno, el melodrama está ahí, pero tratado en un tono de farsa. O sea, nos vamos al melodrama y de repente tenemos el rompimiento a la farsa y el público se enloquece porque no se lo espera. Por ejemplo, está Emilia lamentándose de su mala suerte del amor, y aparece Pepe el Toro con su niño quemado en brazos, con el torito. Entonces, más o menos se manejan esos rompimientos. Y sí, que queríamos hacerlo más apegado al cine mexicano. Hay canciones, hay serenata, hay baile, hay incluso se montaron coreografías. Bueno, nada más. Bueno, una coreografía. Nada más monté una. pero muy bueno. Ajá. Y pues todo traté yo desde la dramaturgia y Jimena desde la dirección de revivir esa época, pero en un tono fársico que le dé ese gusto al público, esa diversión, o sea, esa nostalgia de ver la escena, pero de repente viene el golpe cómico y el público se ríe, porque creo que con el cine mexicano pasa algo bien curioso. La mayoría lo admiramos, pero también tenemos la capacidad de burlarnos de repente del Torito, de Sara García, de María Félix, cuando exageraba y todo eso. Entonces, retomamos eso y creo que lo estamos consiguiendo. Hay una escena que yo creo que todos tenemos en la mente, que es precisamente cuando sale el Torito con su niño quemado. Es que esto que acabas de decir, Luis Miguel, resulta muy cierto, que es la parte más dramática de la película, pero ya fuera de la película el grito es siempre como un juego, Torito, Torito, ya lo hacemos de esa manera. Pero bueno, aquí yo lo quería preguntarte, Jimena, más bien es, ya confiesa, de tu vida sentimental, ¿quiénes son los actores con los que sueñas y has soñado o sueñas en esta obra? Pues en la vida real sí les voy a decir, Pedro Infante siempre fue mi amor platónico. Pedro Infante toda la vida lo fue. También incluso Jorge Negrete en algún momento también lo llegó a hacer, y decía yo, claro, y entiendo a las actrices de esa época, qué debate, ¿no? O sea, Jorge Negrete, Pedro Infante, cada uno tenía lo suyo. Pero luego cuando María Félix va contando cómo fue su experiencia con Jorge Negrete, igual no me quedo con Pedro Infante. 1000 veces mejor me quedo con Pedro Infante para no estar sufriendo. Pero de esa época me quedo con Pedro Infante. Creo que siempre fue desde muy niña, fue como el amor de muchas. Incluso yo tengo una anécdota que de niña tuve la dicha de conocer a Irma Infante, a una de sus hijas, porque fue madrina de premiación mía de teatro en algún momento, de mejor actriz, me dio un premio y todo en el Centro Nacional de las Artes, y muchos años más adelante coincidimos otra vez en televisión. Entonces, hablando de su papá, me dice, eres una viudita más del club. Y yo, sí, tengo a decirte que soy una viudita más del club de tu papá, de tantas viudas que dejó en México, soy una viuda más, ¿no? Entonces creo que eso llama mucho la atención, que hasta la fecha, bueno, a lo mejor las de mi generación, ¿no? Que ya tenemos 30 y tantos años, pues somos de
de las que todavía crecimos viendo el cine de oro mexicano y poder decir que Pedro Infante alguna vez fue nuestro amor platónico. Luis Miguel, tú como dramaturgo, ¿qué tanta libertad tienes de significación cuando estás escribiendo algo que retoma personajes que son tan simbólicos y que tienen una carga tan fuerte identitaria para todos los mexicanos? Es complicado de principio, pero mira, yo soy alumno de la maestra Estela Leñero hace 20 años, y entonces, trabajando alguna vez una obra biográfica y autobiográfica también he trabajado, nos señaló, y me señaló a mí particularmente, que tú construyes tu historia basado en los personajes reales, pero después te deslindas. Y entonces, al momento de que te separas, surge esa libertad. Puedes jugar con ellos, puedes jugar, ahorita que mencionaba Jimena a los romances de Pedro Infante y Jorge Negrete, nos burlamos de los dos, tanto del romance de Jorge Negrete con María Félix, como de los amores de Pedro Infante. Entonces, de principio parece complicado, pero una vez que ya tienes el andamio, la estructura, te deslindas y puedes jugar con esos personajes que son maravillosos. Pues aquí está la propuesta, la puesta en escena, un final con beso mexicano, que va a estar hasta el 5 de octubre con funciones cada hora, viernes 19, 20, 21 y 22 horas, sábados 18, 19, 20 y 21 horas y domingo 17, a partir de las 17 hasta las 20 horas en el Teatro Casa Fuerte de Emilio el Indio Fernández, ya saben, Zaragoza 51 en Santa Catarina, allá por Coyoacán. Luis Miguel Osorio, Jimena Alexia, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en la cabina José Vasconcelos para hablar de esta propuesta. Tenemos un regalo especial para ustedes antes de retirarnos. Quienes hayan escuchado esta entrevista, aquí con permiso de Luis Miguel Osorio, que también produce la obra, les queremos dejar un 2x1. A todos los que hayan escuchado esta entrevista, les dejamos su bonito 2x1 para que vayan a ver un final con beso mexicano en la Casa Fuerte Emilio el Indio Fernández. Que lleguen a la taquilla y digan, escuchamos esta entrevista en Radio Educación, en su casa y otros viajes, y ahí les hacen válido esta promoción, ¿no? Es importante, sí, esas dos, que digan, escuchamos la entrevista en Radio Educación, en su casa y otros viajes. Exactamente, para que les hagan válido su 2x1 y pues ahí los esperamos en el teatro. Pues aprovechenla, amigos, ya lo saben, váyanse a ver un final con beso mexicano. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.